Es una de las cosas de una fabulina, ¿no? Después otra de Belluguita que dice las diferencias de color en las personas, de habilidades o de cualquier otro tipo, no es parecida a la anterior, no hace a uno superior a los otros. Bueno, son una serie de cosas, de ideas para que los niños, pues, verdaderamente, qué sé yo, se respeten a los compañeros y a los padres y a todos un poquito, ¿no? Y en eso tenemos que colaborar todos, porque uno le llama la culpa a los padres, otro le llama al colegio, que si la televisión, que si vaya, que si para acá. Y la verdad que toda la sociedad está imbricada en este tema, ¿no? Y es una pena porque vemos a los niños perdidos, mandando a los padres perdidos y de alguna manera... Y ahora pues han pasado algunos pues de una sociedad donde lo tienen de todo. Ahora hace tiempo que venimos ya con una cierta crisis y ahora pasado eso, pues verdaderamente para ellos, los que ya van creciendo, pues les va teniendo bastantes dificultades, ¿no? Y bueno, y después tengo un libro de relatos, un libro de relatos con unos, qué sé yo, 7 o 8 relatos. Bueno, algunos relatos son más grandes que otros, hay uno que tiene 50, calculo yo unos 50 y pico páginas, que es el más grande, y después ya otro de 20 más o menos. Y uno de los que aquí por ejemplo que traje uno, el título era El abuelo rumiaba su soledad, pero en fin, ya si hay tiempo pues lo miramos, ¿no? Y entonces era en el libro ese, Literatura Infantil de la Pandilla Heridilla en Lanzarote, y es el que estaba en el proyecto. Este libro de literatura infantil para niños más pequeños, donde entran relatos, poesías y fabulinas, y el de relatos para adultos y eso, ¿no? O sea que aquí y yo se me olvidaba uno de artículos que, bueno, he escrito miles de artículos y por fin estoy un poco me he decidido pues a sacar, qué sé yo, en principio tengo 50 y pico seleccionados, ¿no? Y vamos a ver, porque no es que vayamos a dejar, ¿no? Pero tenemos que dar constancia que lo que escribimos y está ahí, y luego a la posteridad o a los actuales que les interese, pues se sirvan de ellos, ¿no? No, eso es lo bueno. Lo bueno es que lo que uno escribe y que veas que es traspasable a las demás personas para que tenga una historia a veces verdadera. Cuidado, porque cuando uno escribe a conciencia, sin querer mentir a nadie, eso es algo que le puede servir de bien a todos. Sí. ¿O no así, amigo Roberto? Indudablemente, indudablemente. Una de las cuestiones que tiene que tener el escritor, en primer lugar, es estar conforme consigo mismo y saber que lo que está escribiendo es su pensamiento, lo que quiere, lo que tiene que decir, y sí, decirlo. Es lo que siente y ponerlo al servicio de la sociedad, ¿no? Esto mismo que él está comentando, es decir, hacer determinada literatura que contenga después una moraleja, eso ya hoy no se usa. No se usa, ¿no? Eso ya no se usa. Entonces, por eso es que tenemos el campo abonado para que entonces haya una penetración cultural como el Halloween, con todas esas ideas que lo que está es distorsionando y entonces perdiéndose la cultura propia. Sí, indudablemente que hay una penetración cultural a partir de que incluso los grandes medios de comunicación, etcétera, pues imponen ese tipo de cultura que realmente no tiene nada que ver con la cultura del pueblo canario, ¿eh? Claro. Nada. Pues don Luis, yo estoy asombrado de la fertilidad literaria que ha reunido hoy aquí, ¿no? En su mesa. Hombre, yo siempre me gusta cuando traigo a una persona con un libro, trae a otro, porque así se conocen los dos. Y a veces se apoya uno a otro en su lectura, en su escrito. Sí, pero... Y es cultura para los oyentes. Pero que además la cantidad de obra que tiene Félix Martín publicada y Roberto con esta trilogía, más el del Vasco, Alberdi el Vasco, más la que está preparando, que ya le tocará hablar en otro momento, de Domingo Valencia. A mí me encanta ver, por ejemplo,
hay una cuestión en relación a la literatura que no se le está dando la importancia que yo creo que merece, que es la literatura infantil, ¿no? O sea, los grandes escritores, exactamente. Stevenson, Walter Scott, Se olvida, Mark Twain, de los escritores niños. de primera línea, gran parte de su obra ha sido para niños, adolescentes. Y en relación al libro de Roberto, sí me gustaría decir la importancia que tiene. Es un libro cubano de arriba abajo, pero voy a decir el porqué, ¿no? Según mi criterio. Porque en Cuba hay una cosa que yo creo que aquí se ha perdido un poco. Por ejemplo, en los libros históricos ya se hace muy poca historia local. Se va a los grandes conceptos, se va a las grandes... Sin embargo, aquí Roberto hace de periodista, de demógrafo, de periodista, de fotógrafo, de sociólogo, de historiador, de documentalista, con unos valores que en Cuba existen. Lógicamente trata en la cuestión de Silvio Rodríguez, que es una persona muy conocida y con un valor, pero al lado está cualquier persona, y cualquier historia de cualquier persona tiene la misma valía, reconociendo todos que hay una persona que destaca por el trabajo que ha hecho y que todos reconocemos, ¿no? Sí. Pero la otra persona, da igual, el abuelo en este caso de Silvio y de Roberto, su historia la comparte con la historia de otra abuela, por ejemplo, no recuerdo el nombre de una señora que salió de Canarias, que se enamoró de su jardinero, que se quedó embarazada, que tuvo que irse de Canarias. Todo eso tiene un valor que yo me gustaría que la gente pudiera leerlo realmente y compartirlo. Sí, y además yo creo que Roberto también se ha mirado el tema que es el Ateneo de la Habana. El Ateneo de La Habana sabe que tiene una biblioteca solo de temas canarios, nada más. De todos autores canarios o bien autores que hablen de Canarias. El Ateneo de La Habana. ¿No así, amigo? Sí, bueno, sí, indudablemente que es que la cultura canaria ha entrado aquí claro. Ha entrado allí y se ha quedado allí. Entró con los canarios. Y es lo que yo estoy tratando de definir aquí. Exactamente. La cultura entra con la propia población que entra allí. Exactamente. No fue una transculturación. No. Es que sencillamente los propios canarios fueron llevaron poniendo su cultura y que fue asumida después con los mismos cubanos que se fueron integrándose uno a otro. Porque aquí mirá que en el año 1822 había en Cuba, ¿sabe cuántas canarias había en Cuba en 1822? Pues había 108.000 canarios en Cuba. Ya mucho en esa época. Bueno, sí. No, pero incluso en este libro y además, yo pongo ya incluso solamente en San Antonio de los Baños los que se acogieron a la nacionalidad cubana. Exactamente. Sí, señor, que fueron 2.058. 2.058. Estuvieron solo en San Antonio de los Baños. Solo en San Antonio de los Baños, cuidado. Solo en San Antonio de los Baños. Los que se acogieron a la ciudadanía. No, ya los que habían muerto, los que lucharon por la guerra. No. Esos fueron los que ya en un momento determinado optaron por la nacionalidad cubana. Sí, aquí está la lista. Entre 1903 y 1984. Exactamente. 2.058 canarios. Sí. Solo allí. Sí. Cuidado, que luego tenemos Santa Clara, tenemos después Cabiguán, tenemos, en fin. Todo lo que es Santi Espíritu y lo de Pinas del Río. Yo tengo una anécdota que cuento en el prólogo, que no sé si sirve para esto. Claro, tú vas a Cuba y todo el mundo te dice que es canario. Muchísima gente te dice. Y entonces, claro, en una mi compañera y yo, en la noche de los CDR, el 27 de septiembre, ¿no? En los CDR, 28 de septiembre, que todas las cuadras de Cuba celebran la caldosa, nosotros diríamos aquí asadero, en Tenerife dirían chuletada, en todas las cuadras. Pues nada, una chica, allí con la gente en la calle Concordia, que es donde se rodó Fresa y Chocolate. Allí nos atendieron, nos invitaron a estar con ellos, estuvimos toda la noche con ellos. Y una chica rubia, así muy alta. No, yo soy canaria. Y la verdad que no le hicimos mucho caso. Porque como tanta gente te dice que es canario, y no le hicimos mucho caso. Y estuvimos toda la noche hasta las 6 de la mañana. Y al día siguiente fuimos.